Ahí estamos. Saludos, bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones. Aquí estamos nuevamente como todos los lunes. Vamos a esperar un ratito para compartir y que se conecten. Por aquí está mi hermano ya conectado, mi hermano Damián. Vamos a compartir por aquí en los grupos de WhatsApp. ¿Cómo están? ¿De dónde nos ven por ahí? Aquí ya estamos ya casi listos para iniciar. Feliz tarde, feliz noche, los que ya están por ahí conectándose. Vamos a estar descifrando un tema que últimamente está causando mucho revuelo en las redes. Y pues tenemos que ir entendiendo esta realidad, ¿verdad? ¿De quién son los gentiles? Who are the Gentiles? Así es de que la Escritura revela un solo propósito eterno, que es en Cristo. Y sabemos que Israel fue el canal para este propósito, pero no fue el destino. Vamos a estar desarrollando este tema. ¿Quién son los gentiles y quién eran el pueblo de Israel? ¿Y para quién fueron los pactos, verdad? Porque es lo que hay mucha confusión ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Aún en estos tiempos se sigue experimentando tendencias a cumplir la ley, a cumplir ciertas normas que ya nos pertenecen a nosotros. Y bueno, es tan tremendo esto que tenemos que escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Así como los debería. No por lo que nos digan, sino que sumergernos en las Escrituras para analizar esta realidad. Y vamos a estar mirando a cabo ¿para quién fueron los pactos? Si hallamos suficientes evidencias. Hasta ahorita he visto suficientes evidencias para entender que los pactos fueron para el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero tenemos que ir analizando las Escrituras sin desechar lo que se ha traído a estas aulas, sin desechar la realidad, ¿verdad? Porque la realidad no se puede desechar. Y
a veces juzgamos a ciertas personas, ciertos hermanos, porque tienen un mayor entendimiento que nosotros. Decimos, esas son herejías. ¿Pero por qué decimos que son herejías? Porque no tenemos la capacidad para entender esta realidad. Y menos cuando por mucho tiempo se ha traído a las congregaciones, a las denominaciones, a las religiones, que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Pero tenemos que analizar y sumergirnos en esta realidad para entender. ¿Acaso el profeta Jeremías se equivocó cuando dijo, cuando habló del pacto, que Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel? Saludo, estimado amigo Moisés Múnive Contreras, hasta Bogotá, Colombia, bendecido. Estamos con el tema de los pactos y quién son los gentiles, y es muy importante que entendamos esta realidad, ¿verdad? Who are the Gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? ¿Y quién son los que están en el nuevo pacto o estuvieron en el nuevo pacto? Bueno, hay tanta controversia en estos últimos tiempos, en estos tiempos de esta realidad, que hay tanta revoltura, pero tenemos que buscar como entre un pajal y sacar la verdad a la luz. Porque es un pajal de muchas creencias, de muchas denominaciones, pero tenemos que escudriñar entre ese pajal para llegar a sacar, a extraer la realidad, la verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo. Cristo es esa verdad. Pero tenemos que entender ciertos aspectos que se han venido mezclando y se han venido trayendo por generaciones, por años. Y hay tanta, ¿cómo le podría decir? Tanto énfasis en quién somos. Saludos, estimado Adrián Tamayo, Cuba, bendecido hasta Cuba. Y tenemos que entender esta realidad. Muchos dicen, nosotros somos del Evangelio de la Gracia. Otros dicen, nosotros somos del Nuevo Pacto. Otros que nosotros somos evangelistas. Pero tenemos que ir entendiendo esta realidad. Saludos, estimada Odi Terán. Y vamos a iniciar desde el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Jeremías 31:31, si lo tienes por ahí, hermano. Jeremías 31:31. Dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Amén. Y yo hace tiempo hice un video, saludos, estimada pastora Luz de Villegas, bendecida. Hace tiempo hice un video y muchos dijeron, es que pues aquí todavía no se declaraba el nuevo pacto para nosotros, ¿verdad? Y dice Jeremías 31:31. I'm going to say it in English. Jeremiah 31:31 it say, the days are coming, declare the Lord. Los días vienen, declara el Señor. When I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judea. Y aquí me gusta hacer un énfasis en esto. Porque los profetas
del Antiguo Testamento, porque esos eran profetas originales, ellos nunca se equivocaron, nunca se equivocaron. Y aquí hago un énfasis porque dice, vendrán los días, dice el Señor, declara el Señor, en los que haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y yo decía antes, ¿será que se equivocó el profeta? ¿Por qué no incluyó, haré un nuevo pacto con toda la humanidad? Porque los profetas del Antiguo Testamento eran precisos en llevar el mensaje con precisión, exactamente como Dios les hablaba. Ahora hay muchos profetas, muchos, pero falsos profetas. And they say that the days are coming, declared the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judea. Is that prophet Jeremiah, did he miss something? Did he miss, I will make a new covenant with all nations? No, because those prophets are exact. They never miss anything. Nunca perdieron el enfoque. Ellos fueron precisos en todo lo que profetizaron. Y todo lo que profetizaron se cumplió. Todo lo que profetizaron se cumplió. Por eso tenemos que entender esta realidad. Nunca dijo, será con el pueblo de Judá, con el pueblo de Israel y con los gentiles. Y ahora, ¿qué voy con esto? Tenemos que entender, ¿quiénes son los gentiles? Who are Gentiles? La Escritura revela un solo propósito eterno en Cristo. Un solo propósito eterno en Cristo. Israel fue el canal para que sucediera todo esto. Tenemos que entender porque ellos eran el pueblo, en ese tiempo era el pueblo, según el pueblo escogido de Dios. Pero fue el canal, pero no fue el destino. Scripture rebels one eternal purpose in Christ. Israel was the channel, not the destination. Tenemos que entender que Cristo es la sustancia final donde toda sombra encuentra su cumplimiento. Christ is the final substance where every shadow finds fulfillment. Donde toda sombra llega a su fin y Cristo es esa verdad, es esa sustancia que por mucho tiempo estaba como sombras, pero en realidad Él era la sustancia, Él era el todo era el cumplimiento del tiempo. Ahora la fe que se necesita, la fe no es un sistema uniforme, sino una respuesta a revelación según el contexto. Faith is not uniform system, but a response to revelation based on context. Saludos, estimada pastora Rosy Olmos, bendecida. Hoy vivimos en identidad. No es distinción. Today we live in identity, not in distinction. Por eso tenemos que entender esta realidad. Aquí vemos otro ejemplo en Deuteronomio 5:3. We saw another example of Deuteronomy 5:3. Moisés hablando. Si lo tienes por ahí, hermano.
El Señor no hizo ese pacto con nuestros antepasados, sino con nosotros los que vivimos hoy. Amén. Déjame ver, por aquí lo tengo en inglés. Saludos a estimada pastora Luz de Villega, bendecida. Y es algo que tenemos que entender esta realidad. Deuteronomio 5:3, para ir avanzando. Lo puedes volver a repetir en una vez. Disculpa, para mí me gusta repetir, porque cuando uno repite algo, capta uno más de lo que está uno hablando. Deuteronomio 5:3. The covenant was given especially, not universally. Deuteronomy 5:3, they say, it was not with our ancestors that the Lord made this covenant, but with us. But not with us. He was talking about them. So that's something that we must understand. Esto lo tenemos que tomar como a quién se le dijo. ¿A quién le dijo esto Moisés? The Lord God made a covenant with us. Talking about them. Esto estaba hablando de ellos en ese tiempo. Si puedes regresarte desde el 1, hermano, hasta el 4. Ok. Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo: escucha con atención, Israel. Oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy, para que los aprendas y los obedezcas. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí. El Señor no hizo ese pacto con nuestros antepasados, sino con nosotros los que vivimos hoy. En el monte el Señor te habló cara a cara desde en medio del fuego. Amén. Y Moisés aquí estaba hablando de que el pacto que hizo Dios fue con ellos. Pero si lo tomamos como si fuera para nosotros, saludos, estimado maestro, amigo Ariel Solano, bendecido. Si lo tomamos como fuera de nosotros, es lo que se ha llevado a cabo por años. Que tomamos toda la escritura como que fuera para todos nosotros. Y en realidad, la escritura tuvo su función. El pacto fue dado a Israel, no a toda la humanidad. The covenant was given to Israel, not to the whole humanity. Cristo es la sustancia final donde toda sombra encuentra su cumplimiento. Christ is the final substance where every shadow finds fulfillment. Hoy vivimos en identidad, no en distinción. Today we live in identity, not in distance. Promesa global. Promesa global. Aquí hay una promesa que es global. Esta promesa es global. Génesis 12:3. Todas las familias serían bendecidas. Todas las familias. Aquí no dice nada más. Aquí no es como el pacto que hizo con Judá y con el pueblo de Israel. Aquí está hablando de todas las familias serían benditas. All nations will be blessed. Génesis 12:3, si lo tienes por ahí, hermano.
2 y 3. Ajá, Génesis 12, 3. Génesis 12, 3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Amén, amen. As we go to English chapter Genesis 12:3, it say the Lord, I will bless those who bless you, and I will curse you. I will curse all people and earth. Will be blessed through you. Will be blessed through you. Aquí es donde viene la bendición para todos. Así es de que es una realidad que tenemos que entender. Por eso es muy importante que hagamos esta distinción entre... Y el apóstol Pablo era muy preciso en esto, cuando hablaba de judíos y cuando hablaba de gentiles. Si vamos a Efesios, vamos a ir a Efesios para ir agarrando este hilo conductor de lo que estamos hablando. Porque tenemos que entender esta realidad, porque ahorita hay mucho revuelo en las redes. Saludos, estimado Irving. Que no se escudriñan las escrituras con precisión, sino que se va basando todo a pastores famosos, a pastores de renombre, que ya tienen una estructura basada en lo que ya se dijo. Aunque se haya dicho erróneamente, pero tenemos que entender esta realidad. Si vamos a Efesios 2, 12 y 11, 12. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Aun cuando era práctica, solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Amén. Saludos, estimado pastor Leonardo Molina de Colombia, de Misión Victoria. Un fuerte abrazo. Es algo que tenemos que entender, que el apóstol Pablo aquí en Efesios 2, 11 y 12 recalca la diferencia y los que estaban en los pactos y los que no estaban en los pactos. I'm going to go through English chapter. Ephesians 2, 11 and 12, they say, therefore remember that formerly you are Gentiles by birth and called uncircumcised, not circumcised, uncircumcised, by those who call themselves the circumcision, which is done by the body, by human hands, con manos se hacía la circuncisión. Pero los gentiles no ellos aquí dice, estaban incircuncidados. Aquí hay algo que tenemos que entender entre estos dos pueblos. Remember that all the time you were separated from Christ, separados de Cristo.
Y luego dice, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, ajenos a los pactos. Remember, I'm going to go through the English. Remember that all the time you were separated from God, excluded from the citizenship of Israel in forgiveness of the covenants of the promise, separados de los pactos, without help, sin ayuda y sin Dios en el mundo. Y aquí es muy claro que entendamos esta separación que estaba haciendo el apóstol Pablo. Entonces, ahora, ¿por qué nosotros se nos ha llamado que somos ministros competentes del nuevo pacto? ¿Por qué? Si alguien puede ayudarme ahí, ponga comentarios, comenten. Siéntanse libres de comentar, sea positivo o negativamente, porque aquí estamos en un estudio, estamos sumergiéndonos en analizar esto, porque no podemos llamar a herejes, no podemos llamar a sectas, no podemos llamar a malditos a nuestros hermanos nada más porque tienen otro pensamiento más profundo que nosotros, sino tenemos que sumergirnos en las Escrituras para llegar a fondo de entender esta realidad. Así como los de Berea. Los de Berea no rechazaron las enseñanzas del apóstol Pablo, sino que escudriñaron, estudiaron y estudiaron. Por ahí estaba leyendo Hechos 17 y ahí está tremendo esta realidad. Saludos, estimado pastor Ricardo Áviles, de por allá de Chile, bendecido. Y es algo que tenemos que escudriñar, ¿verdad? Porque en Él vivimos y somos linaje suyo. Por eso tenemos que entender esta realidad. Si vamos a ir a Hechos, pudiera ir desde el principio, pero no me alcanza el tiempo, porque Hechos 17 lo estuve analizando desde el principio. Es tremendo lo que el apóstol Pablo vivió, cómo lo corrían de los lugares por predicar la verdad, por predicar esta. Pero ahorita nada más vamos a ir a Hechos 17, 26 al 28, para ir analizando un poquito más de esta realidad. Hechos 17, 26, 27 y 28 dice: de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. Amén, amén. Es una realidad poderosa, dice por aquí el hermano pastor Ricardo Reyes. Saludos, queridos pastor Federico Lara, enorme abrazo, audiencia presente, eterna, en donde ya no hay ministros competentes, sino que somos en el Hijo. Exactamente, somos en el Hijo. Es una realidad que ahorita en estos tiempos no se quiere asumir, pero tenemos que asumir con responsabilidad, aunque
cuando no se entiende, muchos van a rechazar estas enseñanzas, así como rechazaron al apóstol Pablo en Hechos 17. Pero dice que en él vivimos, somos linaje suyo. I'm going to go through Acts 17:26 through 28. They say, from one man he make all nations, from one man, that they should inhabit the whole earth, and he make it out their appointed times and history, and the abundaries of the land. God did this so that they would seek him, perhaps reach out for him and find him. True, he is not far from any of us. He's not far from any of us. Él no está lejos de nosotros. So we must understand, for in him we live, porque en él vivimos. And we move in him. And we've been in him. Es algo que tenemos que entender esta realidad. Los ministros competentes cumplieron su función hasta el año 70. Exactamente, estimado Ricardo Reyes, estimadamente así es. So, es algo que tenemos que entender esta realidad. Tenemos que entender esta realidad. Pero si no asumimos la responsabilidad de sumergirnos en las Escrituras, sumergirnos en lo que ya está hecho, y nos basamos nada más en lo que nos enseñan, en lo que nos dicen, es que tú eres competente de un nuevo pacto, es que tú vas a ser bendecido. No, ya no vamos a ser bendecidos. Ya somos bendecidos, estamos en el bendecido. Somos en el bendecido. No estamos fuera del bendecido, estamos en el bendecido. Es algo que tenemos que entender esta realidad. It's say in Ephesians 1:3, you know, many people, they still look for the blessing. Many people, they still look for the blessing. I'm going to look for my blessing. Voy a buscar mi bendición. Allá en aquel templo donde va a venir el predicador famoso, allá va a llegar la bendición. Tengo que ir a buscar mi bendición. Pelea por tu bendición. Fight for your blessing. And the people still fight for the blessing. Like it was something that is far away from you. The blessing is not far away from you. It's inside yourself. The blessing is inside yourself. As it says in Ephesians 1:3, si lo tienes por ahí, hermano. Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Amen, amen. So there's something that people are still missing. And it's missing something. We must switch our mind. Tenemos que cambiar el switch y no pensar que la bendición está lejos de nosotros. De los dos pueblos hizo uno.
De los dos pueblos hizo uno. La bendición está para todos. Saludos, estimado Dieguito Meléndez. Estimado hermano, apenas estábamos hablando hoy de la bendición con el hermano Dieguito Meléndez. Porque muchas personas aún siguen buscando la bendición. Y es el saludo que más fama ha tenido. Hermano, Dios te bendiga. Oh, amén, hermano. Gracias que medites la bendición, porque si no, me voy a sentir miserable. Pero tenemos que entender que estamos bendecidos. Gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Praise to be the Lord, God, and the Father, our Son, Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every blessing in Christ. Aquí no está hablando de un poquito de bendición, sino una bendición eterna, completa, porque no es una bendición fuera de nosotros, sino que es una bendición que está dentro. Cristo en nosotros es la bendición. Y por eso tenemos que entender esta realidad, que en Cristo estamos bendecidos, en Cristo estamos completos. Que ya no hay separación en judío ni griego, es un pueblo completo. Pero hay destinatarios que tenemos que entender que no fueron para nosotros, sino que fueron para el pueblo de Israel. At this time, there are no competent ministers left. Exactamente, estimado Ricardo Reyes. At this time, there is no competent minister left. Es algo que tenemos que entender y llevarlo a la realidad. Y me voy a regresar poquito para entender, me voy a volver a regresar a lo que empezamos. A veces nos podrá sonar repetitivo, pero es algo que nos debe de hacer cambiar el chip. Yo lo digo por mí, a mí no me cambia el chip a la primera vez que escucho algo o que leo algo. No me cambia, sino que tengo que regresarme. Y nos vamos a regresar otra vez a Efesios 2, 11 al 12. Porque muchos llegaron más tarde y quiero que este mensaje llegue a nosotros. Si lo tienes por ahí, hermano, otra vez. Dice, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Amen. Therefore, remember that normally you who are Gentiles by birth and call it llamados incircuncisos, call it incircumcised, by those who call themselves circumcised, which is done in the body by human hands. Remember that all the time you were separated from Christ, excluded from citizens of Israel, and foreign to the covenant of the promise, with a help and with a God in the world. Es algo que tenemos que nos debe de cambiar el chip. Que nosotros nunca estuvimos allí. Nunca fuimos pueblo de Israel. Nunca estuvimos bajo la ley.
Nunca estuvimos bajo los pactos. Es una realidad que tenemos que examinar cuidadosamente. Y vemos cómo el apóstol Pablo lo sacaban de las sinagogas. Si tienen tiempo por ahí, ver Hechos 17, todo lo que es desde el inicio hasta el fin está poderoso. Por eso tenemos que entender que ahora no hay dos pueblos, hay un solo en Cristo. There is no two people, but one in Christ. Pero tenemos que entender esta realidad, que la sustancia es Cristo. Él es el Cristo eterno. Nosotros estamos en el Cristo eterno. Por eso es muy importante esta realidad, que entendamos. ¿Tienes algo que comentar, hermano Damián? ¿Algo que tengas por ahí en tus apuntes? Pues sí, ya cuando el Señor hace de los dos un solo pueblo, o sea, de judíos, o sea, Israel y gentiles, Él de ambos hace un solo grupo, da un solo pueblo, pero ese grupo de dos en uno es en Cristo mismo, porque Él reconcilió a ambos grupos con Dios en uno solo, en un solo cuerpo. Y dice aquí en Efesios 2:16 que lo hizo a través de su muerte en la cruz, y que la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Amén. Y es glorioso cuando entendemos esa realidad. Gracias, hermano. Gracias. Por eso tenemos que entender esta realidad, que las Escrituras revelan un solo propósito eterno en Cristo, ya sean judíos, gentiles. Es una realidad cumplida. Si alguien tiene por ahí algo más que aportar, estimado Ricardo Reyes, a mi esposa, saludos, que por ahí está conectada también. Ya casi estamos terminando. Voy a parar un ratito para saludar a los que se conectaron y a los que aportan. Todos los aportes son buenos. Mi estimado Moisés Munive Contreras, saludos. Adrián Tamayo, Cuba, saludos, estimado pastor, hasta Cuba. Odi Terán, estimada pastora, hasta Parral, Chihuahua. Luz de Villegas, bendecida, estimada pastora, hasta Colombia. Rosy Olmos, saludos, estimada. Ariel Solano, estimado amigo, hermano. Irving Alexis, saludos, un fuerte abrazo. Y por eso es muy importante que escudriñemos las Escrituras. No sé si puedas darle una pasada, hermano, a Hechos 17, porque tenemos como 15 minutos para darle una pasada así, nada más leído.
les recomiendo que le den una pasada a Hechos 17 leído o corrido, pero después tómense el tiempo para detenerse en cada pedacito, es que la comida no se puede comer toda tan rápido. Cuando comemos tanta Biblia, no extraemos el suministro eterno de lo que está ahí, sino que comemos mucha Biblia, podemos comer mucha Biblia. Yo conozco personas que leen la Biblia 2, 3 veces al año, pero se trata de comer despacito para extraer. Así de que si la tienes por ahí, dale una pasada y ya después cada quien que lo haga con calma en su casa. Dice Hechos 17 del 1 en adelante. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jason en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregaron a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jason y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jason los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jason y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea, y cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego
regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos, epicureos y estoicos cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección. Ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a Dios desconocido, este Dios a quienes ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata y piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se
unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. Amén, amén. Está larga la historia, pero al punto que quiero llegar es que siempre ha habido revuelos, ¿verdad? Siempre ha habido revuelos y todo por no llegar a una profundidad de las Escrituras. Por eso es muy importante sumergirnos en las Escrituras antes de tomar decisiones absurdas, ¿verdad? Pero a veces creemos que lo sabemos todo, y que yo no tengo necesidad de más enseñanza, que ya me sé la Biblia completa. Pero hay cosas que tenemos que examinar con precisión y entender cuando no tenemos la razón. Y tenemos que ser humildes cuando entendemos que no tenemos la razón y que fuimos enseñados mal. Tenemos que examinar antes de llamar a nuestros hermanos herejes, antes de llamar a nuestros hermanos sectarios. Bueno, tanto renombre que ha surgido por ahí, ¿verdad? Pero entender esta realidad. Y el punto de estas enseñanzas es llegar a una profundidad de esta verdad, de este Cristo eterno que ya nos habita, que no está fuera de nosotros, sino que ya habita en nosotros. Así es de que, bendecidos, un fuerte abrazo para todos. Nos vemos para la próxima. Bendecidos.